En esta oportunidad vamos a hablar del desarrollo del sistema nervioso central, pero en una gestación precoz, vale decir entre las 6 semanas y las 8 semanas por longitud coronal. Hipócrates, Claudio Galeno, Leonardo da Vinci y Andrea Vesalio fueron personas que decididamente contribuyeron al avance del desarrollo del sistema nervioso central, cada uno en su época. Hipócrates, 500 años aproximadamente antes de Cristo, contribuyó al desarrollo del sistema nervioso central. Posteriormente, 500 años después, Galeno de Pérgamo, en la época romana, también contribuyó. Él murió aproximadamente en el año 200 después de Cristo. Estos dos personajes, tanto Hipócrates como Galeno, comenzaron a hacer sus disecciones no en seres humanos, sino en animales, porque estaba prohibido hacer la disección en seres humanos. Y por lo tanto, a partir de la disección en animales, dedujeron que también se cumplían los mismos principios en los humanos, pero en algunos casos, por no decir bastantes, eso no se cumplía. Como es, por ejemplo, la teoría de que el líquido cefalorraquídeo, las vesículas, el líquido cefalorraquídeo, las vesículas, las astas anteriores, las astas posteriores, los ventrículos cerebrales cumplían una función esencial en el desarrollo del sistema nervioso central. Vale decir que los ventrículos se encontraban en el centro del cerebro. Por lo tanto, los ventrículos eran los que desarrollaban el sistema cognitivo, la capacidad intelectual. Eso se proclamó por toda la Edad Media, la Edad Antigua. Leonardo da Vinci, 1522, también postulaba lo mismo, ¿no? O sea, tenía ciertos conceptos a la escuela galénica y a la escuela hipocrática, donde inclusive en sus dibujos, que lo vamos a ver, menciona como centro del desarrollo del sistema nervioso central a las vesículas, vale decir a los ventrículos. Es ya con Andrea Vesalio, 1514-1564, que hay una revolución en las ciencias neurológicas. Es Vesalio quien diseña el primer texto sobre neuroanatomía. Veamos acá en estas dos imágenes, la imagen que les estoy mostrando son los dibujos de don Leonardo da Vinci acerca del sistema nervioso central, en la cual se ve que está magnificado todo el desarrollo de los ventrículos cerebrales, las astas anteriores, las astas posteriores, el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio, y todo sistema neurológico parte de ella, haciendo de que los ventrículos cerebrales sean la parte central del desarrollo del sistema nervioso central, que ya venía ya de escuelas anteriores como la escuela galénica y la escuela hipocrática. Pero ¿quién destierra esto de acá? No es más que Vesalio, ¿no? Vesalio produce en 1543 el primer texto sobre neurociencias, sobre neuroanatomía, donde describe que es la masa cerebral circundante a los ventrículos cerebrales la que da la capacidad cognitiva. Y de ahí las ciencias neurológicas dan un gran salto, a partir de Andrea Vesalio. Pero en lo que a nosotros nos concierne, en lo que concierne al mundo de la obstetricia, al mundo de la ecografía, tenemos que, para poder comprender las malformaciones del sistema nervioso central, tenemos nosotros que analizar y saber la neuroanatomía embriológica, la neuroanatomía precoz. Y para mencionarles, como ya le hemos mencionado en varias oportunidades, los embriones se pueden ver desde el punto de vista ecográfico precozmente. Desde las 6 semanas, 7 semanas, 8 semanas se pueden ver los embriones desde el punto de vista ecográfico. Vamos a hacer énfasis a los estadios 16 y 17 de Carnegie, vale decir las 7 semanas por fecha de última regla o por longitud coronal. No vamos a hablar por la fecha de fecundación como hablan en embriología. Nosotros vamos a hablar por fecha de última regla como hablamos los ginecólogos o como hablamos los médicos que nos dedicamos a la parte de la ultrasonografía. El estadio 17 y 16 de Carnegie equivale a las 7 semanas por fecha de última regla y se puede ver perfectamente por ecografía. Los estadios de Carnegie
se deben a un instituto, el Instituto Carnegie. Este Instituto Carnegie fue fundado por un filántropo, un millonario del acero, que es Andrews Carnegie, que vivió a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX en los Estados Unidos. Era el rey del acero, considerado en su época el hombre más rico del mundo. Se codeaba con Rockefeller por ser los hombres más ricos del mundo. Andrew Carnegie amasó tanta fortuna que después, en su vejez, no supo qué hacer con ella, ¿no? Y comenzó, junto con Rockefeller, su competidor de toda la vida, el primero y el segundo en los más millonarios del mundo, a distribuir su dinero de una manera filantrópica. Es por eso que Andrew Carnegie comienza a crear institutos, bibliotecas a nivel de todos los Estados Unidos. Uno de esos institutos es el Instituto Carnegie, que financió la disección de estos embriones allá por los años de 1950 para que nosotros podamos entender la embriología embriofetal, para poder entender las malformaciones fetales, para poder entender por qué ocurren las malformaciones. Con ustedes, Andrew Carnegie. Andrew Carnegie, vamos a pasar entonces a los estadios de Carnegie. Estos estadios de Carnegie son varios estadios en diferentes etapas de la evolución embriofetal. Estos estadios de Carnegie perfectamente se pueden ver desde las 6 semanas, desde las 7 semanas, desde las 8 semanas. Entre las 6 semanas y las 8 semanas ya está completamente casi desarrollado el sistema nervioso central. Vale decir, a las 8 semanas el desarrollo del sistema nervioso central ya está desarrollado, Veamos ustedes acá, a las 5 semanas, por fecha de última regla, solamente está presente el tubo neural. Solamente está presente un tubo neural único. A las 6 semanas, vale decir, a las 6 semanas por fecha de última regla o longitud coronal, cuando el embrión mide 5 milímetros, aparece la etapa de las 3 vesículas, el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. A las 7 semanas, una semana después, cuando el embrión mide 1,5 centímetros, aparece la etapa de las 5 vesículas. Del prosencéfalo se diferencia en telencéfalo y en diencéfalo. Del mesencéfalo o cerebro medio no se bifurca y sigue quedando como mesencéfalo, y del rombencéfalo se bifurca en metencéfalo y en mielencéfalo. Del telencéfalo a las 8 semanas ya aparece lo que es la corteza cerebral con todas sus capas. Del diencéfalo aparece lo que es el tálamo, el epitálamo, tálamo e hipotálamo. Del mesencéfalo, que es lo que nosotros siempre conversamos, y que se ve claramente por ecografía, aparece el pedúnculo cerebral, los pedúnculos cerebrales, fundamentalmente. Del metencéfalo aparece el cerebelo y la protuberancia. Del metencéfalo aparece el cerebelo y la protuberancia. Y del mielencéfalo aparece el bulbo raquídeo. Nosotros tenemos acá, desde el punto de vista ecográfico, especial predilección por las estructuras que aparecen en el diencéfalo, que es el tálamo, como por ejemplo cuando se mide el diámetro biparietal, proviene del diencéfalo. El mesencéfalo, que es el pedúnculo cerebral por donde discurre el acueducto de Silvio, produce del mesencéfalo. El cerebelo, que nosotros medimos entre las 20 y las 26 semanas, aparece del metencéfalo, que a su vez aparece del rombencéfalo. Miren ustedes lo que ocurre a las 6 semanas. Este es un embrión de 6 semanas. El embrión de 6 semanas es un embrión de 3 vesículas. ¿Cuáles son las 3 vesículas? El prosencéfalo, con su vesícula óptica, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Miren, el rombencéfalo. Entre el mesencéfalo y el rombencéfalo hay una flexura, que es la flexura cefálica. Y entre el rombencéfalo y la médula espinal ocurre la segunda flexura, que es la flexura cervical. Es la etapa de las 3 vesículas. La etapa de las 7 vesículas ya ocurre a las 7 semanas, que se ve perfectamente por ecografía. Ya en las 3 vesículas se han transformado en 5 vesículas. Por ejemplo, el rombencéfalo ya se ha diferenciado en telencéfalo y en diencéfalo. El telencéfalo va a dar a su vez
lugar al cerebro y el diencéfalo va a dar lugar a lo que es el tálamo, fundamentalmente. El mesencéfalo, que es más inferior y posterior, va a dar lugar a lo que es a los pedúnculos cerebrales, también llamado mesencéfalo propiamente dicho. El metencéfalo, que vendría a ser la cuarta vesícula, va a dar lugar a lo que es el cerebelo, y el mielencéfalo va a dar lugar a lo que es el bulbo raquídeo. En la etapa de 8 semanas por fecha de última regla, miren ustedes acá ya está prácticamente formado el cerebro. Lo único que le falta es seguirse desarrollando, pero ya a las 8 semanas, 8 o 9 semanas, el cerebro se encuentra casi completamente desarrollado. Miren ustedes las etapas del embrión: etapa de 3 vesículas entre las 5 y las 6 semanas, etapa de 5 vesículas a las 7 semanas, y a las 9 semanas, este embrión ya tiene su cerebro casi completamente desarrollado. Miren ustedes, a las 11 semanas, la forma del embrión es casi humana y el cerebro está casi completamente desarrollado. Cuando nosotros hacemos un corte de un embrión de 16 semanas en el estadio 16 de Carnegie, más o menos en el estadio de 16 de Carnegie, observen este corte A y este corte B. Este corte A está pasando a través del cerebro medio y el techo del cuarto ventrículo. Entonces nosotros vemos acá descrito este corte A. Miren ustedes, esta es una pieza microscópica cortada. Vemos acá hacia la parte anterior el cerebro medio, el techo del ventrículo del cerebro medio, el cuarto ventrículo, miren ustedes acá la correlación. Y si nosotros hacemos un corte a nivel del espacio B, hacemos un corte llamado B, un corte más bajo, vamos a ver el cuarto ventrículo, vamos a seguir viendo el cuarto ventrículo, la vesícula óptica, este de acá es la vesícula óptica, vamos a ver los ganglios del vago superior, la porción mielencefálica del cerebro posterior, ¿no? Y hacia la parte anterior el cerebro medio, que vendría a ser lo que se llama el prosencéfalo, el telencéfalo y el diencéfalo. Eso se ve en el estadio 16 de Carnegie. Hacemos un corte más inferior, que es el corte C y el corte D. Hablamos de estadio 16 y 17 de Carnegie cuando hablamos de una gestación de 7 semanas. En este corte C, que es un corte más inferior, apreciamos ya al tercer ventrículo. Miren ustedes, al tercer ventrículo, la capa óptica. Apreciamos acá la capa óptica, vemos el ganglio inferior del nervio vago, vemos una serie de estructuras que ya son familiares en nosotros. Vemos acá el canal neural con su médula espinal, este canal neural con su médula espinal. En el corte D, que es un corte más inferior, vemos nosotros acá parte de lo que es el telencéfalo, la vesícula cerebral, vemos ya parte de lo que es el corazón y el hígado, las estructuras internas del hígado, que no es de especial interés en esta presentación, puesto que solamente estamos hablando del desarrollo del sistema nervioso central. Hacia la parte posterior, miren ustedes la médula espinal, el ganglio espinal, el nervio espinal, ¿no? El cuerpo vertebral, ¿no? Y la notocorda hacia la parte anterior. Esto es en el estadio 16 y 17 de Carnegie. También tenemos más cortes más inferiores, pero no es el momento de mencionarlos por el momento. Lo que sí poder mencionar, por ejemplo, que en el corte F vemos un corte periférico de la cola, ¿no? Alcanza a la cola. Recuerden que nosotros tenemos cola a esta etapa de la edad gestacional y vemos que hasta en la cola está presente la médula espinal. La médula espinal ha sido entonces cortada a nivel de la cola y a nivel de la parte posterior del embrión, donde se ve médula espinal, ganglio espinal bien desarrollado, el cuerpo vertebral, el arco vertebral y la notocorda, ¿no? Y la notocorda. Entonces miren ustedes acá este estadio que ya hemos mencionado, el corte A, donde apreciamos esas estructuras ya de la etapa de las 5 vesículas, ¿no? Telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Miren ustedes que perfectamente se puede tomar la ecografía en 2D y en 3D. Este es un embrión de 7 semanas que mide aproximadamente 1 centímetro y que perfectamente nosotros podemos tomarle una ecografía. No quizás localizando las estructuras internas del cerebro, pero sí se puede ver claramente el rombencéfalo. Vale decir
el metencéfalo y el mielencéfalo. Miren ustedes acá este embrión que está perfectamente medible. El embrión de 7 semanas es un embrión que está arrugado sobre sí mismo. Miren este corte en el cual nosotros estamos presentando la entrada de un flujo sanguíneo y la salida de un flujo sanguíneo, ¿no? Prácticamente un flujo sanguíneo bidireccional, donde apreciamos los cortes que nosotros ya hemos conversado. Entonces, perfectamente se puede ver un embrión de 7 semanas y poder deducir y visualizar ciertas estructuras del desarrollo del sistema nervioso central, Miren ustedes acá a las 7 semanas cómo se puede ver perfectamente el embrión. Miren ustedes acá en ecografía 2D de forma alargada. Este de acá es el rombencéfalo, que ya hemos hablado, que a esta etapa también ya se ha diversificado en metencéfalo y en mielencéfalo.